Amantísimo Dios, te damos gracias en esta hora, Señor. Sabemos que usted va a hablarnos a través de su palabra. Señor, pasas mis labios una brasa encendida para que sea usted el que me hable a través de su palabra. También que hable a los que escuchen tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios antijonalmente. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La fe es la necesidad del ser humano. De la palabra de Dios, la fe es la necesidad del ser humano. Esto está en Romanos 1, versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Por medio de quien hemos recibido la gracia, el apóstol nos hablaba acerca del provenir hacia la obediencia a la fe entre los gentiles, por su amor a su nombre. Aquí nos dice Romanos 1, versículo 5. Dice la palabra del Señor, la necesidad del ser humano, la necesidad de tener la fe del ser humano. Sabemos que dice aquí, nosotros a veces necesitamos, pero muchas veces dicen que no necesita del ser humano, pero el ser humano necesita tener la fe en Dios. Aquí dice el Salmo 37, versículo 3 y versículo 5, dice, confía en el Señor y haz el bien, y Él habitará en la tierra y cultiva la fidelidad, pon tu delicia en el Señor, y Él te dará y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él actuará. Él hará, dice la palabra de Dios. Entonces tu deber como hijo de Dios es confiar en Dios. Aleluya, dice Proverbios 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propio entendimiento, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Él enderezará tus caminos. Qué importante la palabra de Dios nos dice a nosotros, Él enderezará nuestros caminos. Aleluya. Aquí la palabra de Dios te dice que no te preocupes, que confíes en Dios, que no confíes en tu propia prudencia, que no confíes en tu propio entendimiento. Tienes que confiar en Dios. Aleluya. Isaías 26, versículo 4 dice, confía en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. Aquí el Señor nos dice que en Dios tenemos una roca eterna. ¿Cómo no debemos de confiar en Dios? Porque Dios es roca eterna y Él nos dice que confiemos porque Él hará. Aleluya. La gloria y la honra es del Señor. Dice Juan 6, 28 y 29. Entonces dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. Que creáis en el quien envió. ¿Quién es el que envió? Sino Dios a Jesucristo. Él envió, nuestro Padre Dios, a Jesucristo. Aleluya, nosotros debemos creer en Dios, creemos en Dios. Aleluya, porque para Él nada imposible. Marcos 1:15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, dice el Señor, creed en el Evangelio. Aleluya, por eso dice, creed en el Evangelio. En Hechos 16, versículo 30, versículo 31, después de sacarlos, dijo, señores, debido de ser salvo. Ellos respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es importante que nosotros creamos en las promesas del Señor.
creamos que Dios va a contestar nuestras peticiones. Por eso es muy importante nuestra fe y nuestra confianza, que la depositemos al Señor. La fe es la necesidad del ser humano. La fe es la necesidad de que tú debes de creer, porque para Él no hay nada imposible. Aquí nos dice Romanos 10, versículos 17 y 18. Así que la fe viene del oír, el oír la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca has oído ciertamente que por toda la tierra ha salido su voz hasta los confines del mundo? Sus palabras. Aquí Dios te habla a ti, Dios no me habla a mí, que debemos de tener fe y creerle a Él, porque todas sus promesas Él los ha dejado para que nosotros las agarramos y las pongamos por práctica.